Vamos começar o webinar. Já estão aqui bastantes pessoas presentes. Entretanto, só para dar uma introdução rápida, antes de passar a palavra ao Paulo e ao Jorge, agradecer a organização do COD ter feito este webinar. E há aqui um menu, no menu em baixo tem um question e answer, que é um Q e um A. Se os participantes quiserem colocar alguma questão, a favor, escrever aí a vossa questão em baixo. Depois, a seguir à apresentação, haverá um tempo onde os oradores poderão responder às questões. Portanto, aqui em baixo, ao lado dos participantes e compartilhar a tela, tem um Q e um A, onde vocês podem colocar as vossas questões. A apresentação será feita em duas partes. A primeira será o Paulo, que vai apresentar a confusão sexual. Tanto o Paulo como o Jorge são da CBC, que representam na Europa a Shinetsu. A Shinetsu tem uma experiência muito grande na parte da confusão sexual, foram os pioneiros nesta área. Portanto, o Paulo é italiano, mas vive em Espanha, o Jorge é espanhol. Vamos tentar fazer o webinar num portunhol que talvez toda a gente consiga compreender, mas de qualquer maneira, se houver alguma coisa que não entendam, também tem ali um ícone de tipo levantar a mão, que não entenderam, que podemos repetir. E o Paulo há de fazer a apresentação da confusão sexual, de seguir perguntas e respostas, depois o Jorge algumas soluções biológicas da CBC e perguntas e respostas. Portanto, para não perdermos mais tempo, vou passar a palavra ao Paulo. Muito obrigado. Muchas gracias, Borg. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pitosistema, por invitarnos y darnos esta posibilidad de estar con vosotros hoy y explicar un momento los productos que comercializa Biogard en Portugal a través de Fitosistema. Entonces, empiezo compartiendo mi pantalla. Ok, vamos allá. ¿Podéis confirmarme que se ve la presentación? Sí, perfecto. Entonces, como Borja ha dicho, me llamo Paulo Zambalo y vivo aquí en España, soy italiano y me dedico a la confusión sexual en los últimos 20 años. Principalmente soy un entomólogo, antes trabajaba en la universidad y a los últimos 20 años aquí en España he trabajado con Biogard. ¿Okay? Hoy hablaremos de la confusión sexual en frutales de pepita y sobre todo me centraré sobre la Staphylococcus monella, que es uno de los principales problemas. No he querido ir más allá de esta plaga porque tenemos solamente una media horita y introducir más plagas de frutales hubiera sido complicado. Lo que yo quiero ahora es presentar un poco la biología del insecto, tener algunos puntos muy claros sobre cómo se comporta el insecto. Luego entraremos dentro del tema de la confusión sexual y de nuestros productos, los productos también disponibles en el mercado, y luego hablaremos un poco de la estrategia más correcta para controlarla con el uso de la Paulo, ¿puedes hablar un poco más alto? Sí, sí. Ok, gracias. Un poco más alto. Ok, vamos allá. Primero, Biogard es una división de la empresa japonesa CBC Group y ella es la división de la empresa japonesa que se dedica a la agricultura y sobre todo nos dedicamos solo a herramientas de biocontrol. Sobre todo tenemos productos microbiológicos a la base de microorganismos para control de plagas y enfermedades. Tenemos una completa categoría de productos de confusión sexual que comercializamos sobre todo la marca de Shinetsu y también otros productos basados en materias activas de origen vegetal o mineral. ¿Okay? En este caso tenemos un extracto de ajo que también tiene registro en Portugal. CBC es pionero de la tecnología, de la aplicación de la tecnología a la agricultura. También aparte de los productos de confusión sexual de Shinetsu, que son los difusores,
También comercializamos aerosoles y también hemos desarrollado varios sistemas Ultravax, herramientas electrónicas como trampas de vibración o sistema de confusión sexual por vibración que utilizamos que tenemos dentro de nuestro catálogo. Esto es el catálogo BioGuard. Shin-Etsu tienen en el catálogo más completos de productos de confusión sexual. Aquí es el listado de productos que tenemos registrado en España. He marcado en rojo, en morado, los productos que tenemos registrados también en Portugal. Y tenemos, como he dicho, varios tipos de productos. Sobre todo tenemos y comercializamos los productos basados en difusores pasivos. En este caso tenemos el Isomate CTT o el Biotwin L o el Isonet LTT y también el Isonet Z, que son los 4 productos que tenemos registrados en Portugal. Y también comercializamos, como he dicho, productos basados en aerosoles. ¿Okay? Biología de la plaga. Entramos de inmediato dentro de la Carpocapsa. Hay que decir que hablar un poco de algunas características biológicas de la plaga que nos interesan por el tema del control o de la confusión sexual. Lo primero, los adultos cumplen pequeños vuelos xenofrutales, no se mueven mucho, sobre todo de vuelo activo. De vuelo pasivo pueden volar unos 2-3 kilómetros, pero de vuelo activos no superan los 60-70 metros. Hay muy pocos vuelos pasivos. En ese vuelo pasivo es cuando el insecto es transportado por el viento. Los vuelos de las hembras son más cortos que los vuelos de los machos. Esto es normal porque la hembra tiende a quedarse más cerca del sustrato alimenticio del frutal, mientras que el macho se desplaza para buscar la hembra para fecundarla. Y los machos, como he dicho, no vuelan más de 100-200 metros. Una investigación que duró más o menos 5 años demostró que los adultos no superan el 90%, no superan, como he dicho, los 60 metros de distancia. ¿Esto qué quiere decir? Que los problemas que yo tengo en mi frutal principalmente se deben a la población que yo tengo en mi frutal o muy cerca de mi frutal, como mucho del frutal de mi vecino. La plaga no aparece y no se desplaza, no migra de otros frutales. Sobre la fecundación y el potencial reproductivo de la plaga, podemos decir que los adultos viven más de 20 días, pero normalmente no viven más de 12 días, sobre todo en verano cuando hace mucho calor. El emparejamiento, la cópula del insecto, normalmente ocurre el mismo día de la emergencia del adulto de la crisálida y casi siempre a temperatura, y solo se ocurre a una temperatura superior a los 15-6 grados centígrados. Entonces, por temperaturas, sobre todo en primavera, por debajo de este umbral, no se consiguen emparejamientos de los insectos. Lo importante es que la hembra puede depositar de media de 25 a 60 huevos. Entonces, en una sola generación, una hembra puede dar lugar en una media de unas 30 hembras. Entonces, tiene un potencial reproductivo muy explosivo. La hembra, después de la diapausa, o sea, la que dan origen al primer vuelo, son menos fértiles, normalmente tienen 25-35 huevos, son la que compone la primera puesta de huevo, mientras que en verano la fecundidad y la capacidad de poner huevo aumenta. Entonces vemos cómo tiene un comienzo más lento, pero con la segunda y la tercera generación puede construir poblaciones muy rápidamente. Es seguramente la plaga principal del manzano a nivel mundial y es una de las plagas más complicadas de controlar. Por esto que es una de las plagas donde por primera se desarrolló la confusión, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, y sobre todo porque también la plaga, debido al uso abundante de insecticidas de amplio espectro, había desarrollado resistencias. Sí, yo tengo que
evidenciar algunas características principales que me importan con el tema del desarrollo de esta plaga, tengo que decir que primero, las temperaturas altas, sobre todo en la fase inicial, en el primer vuelo, una primavera con temperaturas buenas y sin lluvia, favorece de una forma importante el desarrollo de la plaga, ¿ok? Mientras que frío, humedad y viento, sobre todo en la primera generación, reduce la capacidad reproductiva de la plaga. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo ahora que llevamos unos cuantos años con primaveras, por lo menos en España, con temperatura más alta de lo normal y con bastante menos lluvias de lo que estábamos acostumbrados. Esto permite, en este caso, a la plaga de desarrollarse de una forma muy importante. El periodo de actividad de la Carpocapsa hemos visto que se empareja solamente a temperaturas superiores a los 15 grados, pero cuando vuela solamente las 2 horas antes de la puesta del sol, principalmente. Entonces, cuando tenemos una temperatura alta en este periodo, es cuando ocurren los emparejamientos. Esto quiere decir, los machos buscan las hembras solo durante esta fase al atardecer, ¿ok? Ahí es el momento donde tenemos que tener la confusión sexual que impida los emparejamientos y sobre todo tener en cuenta de las temperaturas. No me valen las temperaturas frías de la noche si por atardecer tengo temperatura más elevada. Y en este caso hemos registrado que en los últimos años a los atardeceres tenemos temperaturas significativamente más elevadas de lo que estábamos acostumbrados hace 10 años. Y esto favorece mucho el desarrollo de la plaga. Otro factor biológico muy importante a tener en cuenta es ligado a la puesta de los huevos de las hembras. ¿Okay? Cuanto más la hembra es, cuanto más es vieja la hembra, cuantos menos huevos fértiles pone. Y sobre todo, si las hembras son fecundadas, no son fecundadas el mismo día que salen de la crisálida, también el número de huevos fértiles que pondrán se reducirá de una forma importante. Este gráfico exactamente representa el número de huevos viables en función de la edad de la hembra en el día del emparejamiento. Esto demuestra que como en los primeros 4 días después de emerger de la crisálida, la hembra, si se empareja en estos 4 días, pone una cantidad importante de huevo fértil. A partir del 5.º día ya vemos cómo la cantidad disminuye. Esto es muy importante por el tema de la confusión sexual, porque nosotros pensamos que la confusión sexual tenga que inhibir totalmente los emparejamientos, pero esto no es el objetivo principal, sobre todo con Carpocapsa, porque esto es muy difícil. Pero simplemente con que la confusión sexual pueda retrasar el emparejamiento de la hembra, esto tendrá un impacto muy importante sobre la cantidad de huevos viables y sobre las generaciones futuras. Esto hay que tenerlo en cuenta. También el tiempo, la climatología, como hemos visto, no solo afecta a la primera generación, pero también afecta a la segunda y la tercera generación. Entonces, con tiempo más frío, vemos cómo la viabilidad de los huevos puestos fértiles de la hembra disminuye mucho, mientras que en verano la hembra pone más huevos y además con temperaturas más altas, vemos cómo la viabilidad de estos huevos, la cantidad de huevos que eclosiona dando lugar a larvas vivas, aumenta de una forma importante. Entonces, vemos varias razones por las cuales vemos un aumento de la población importantes a lo largo del año. Otro factor que hay que tener en cuenta con la Carpocapsa es que la confusión sexual de Carpocapsa contra la Carpocapsa, puedo decir que no es entre la confusión sexual que nosotros trabajamos, no es la que mejor funciona. Aunque, no obstante, es una de las que más se utiliza. ¿Por qué? Porque principalmente la plaga es de muy difícil control, puede causar daño muy importante, no hay muchas otras herramientas y sobre todo no funciona muy bien o no funciona tan bien como otras confusión sexual debido a este comportamiento muy específico de la Carpocapsa, de la atracción competitiva.
Mientras que otras plagas, por ejemplo la lobesia, cuando se encuentran dentro de un sistema de confusión sexual, no son capaces de encontrar la fuente de una fuente de feromona dentro de un campo, de un viñedo en confusión. La carpocapsa, por lo contrario, si entra dentro de un campo en confusión sexual con muchos difusores, empieza a activarse y puede encontrar los difusores dentro del campo y puede seguir el rastro del difusor hasta su fuente. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, de una hembra emitiendo, de un macho volando, y claramente siguiendo el rastro de la feromona emitida por la hembra la puede encontrar. En el caso de la atracción competitiva, vemos cómo la hembra y otros difusores colocados sobre los árboles, los machos pueden percibir las varias plumas de confusión o de feromona emitida por la hembra y la pueden seguir, llegando hasta el contacto tanto con la hembra como los difusores. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las noches los machos se activan al atardecer, van buscando las hembras y en muchos casos van a encontrar los difusores. Esto es muy importante, sobre todo por Carpocapsa, porque lo que nosotros, ahora que luego miraremos, lo que se pretende con el difusor es crear una competición con la misma hembra, de forma que el macho sí que puede encontrar la hembra, pero antes tiene que encontrar varios difusores antes de encontrar la hembra. Y en este periodo que va volando hacia el difusor o que se queda cerca del difusor, claramente menos hembra encuentras. Esto es cómo funciona, sobre todo para Carpocapsa, el tema de la confusión sexual. Otro factor muy importante a tener en cuenta es que la Carpocapsa tiene poblaciones agregadas. Esto tenemos una parcela, por ejemplo, con alta población, con unos 400 difusores por hectáreas, que son los puntitos rojos. Los círculos azules representan una densidad de población de Carpocapsa. Como vemos, la densidad de la Carpocapsa no es homogénea en toda la parcela. Hay zonas donde tenemos más, zonas donde tenemos menos. Y cuando hay mucha población, en estas zonas donde tenemos más población, es probable que los insectos se encuentren de forma aleatoria, sin utilizar la confusión sexual. Por esto, en este caso, nosotros utilizamos muchos difusores, pero aconsejamos, sobre todo para Carpocapsa, también tratamientos insecticidas. En este caso, nosotros no podemos garantizar que, aunque hayamos colocado 400 difusores, podamos controlar la plaga en este punto concreto de nuestro campo. Por lo contrario, si nosotros tenemos una población mucho más baja y mucho más dispersa dentro de nuestra parcela, muy probablemente los difusores serán suficientes o con menos tratamiento insecticida será suficiente para controlar esta población. ¿Cuáles son los principales mecanismos de acción? No entro mucho en el tema de la confusión sexual, pero uno es el cansancio sensorial. Entonces, cuando el insecto se acostumbra a la confusión, a la feromona que tenemos en el campo, el enmascaramiento del rastro es que teniendo muchos difusores en el campo, el macho no puede definir cuál es la feromona emitida por la hembra o por la fuente sintética, el difusor, y luego hay lo que hemos visto antes, la competición entre las fuentes, donde el macho sí que puede detectar la feromona y puede seguir la concentración de esta hasta la fuente, pero si metemos muchos difusores, tendremos que el macho visitará hembras, pero también visitará muchísimos difusores, reduciendo su capacidad de emparejarse. Esto es simplemente que si no tenemos confusión, el macho sigue el rastro y fecunda la hembra, la encuentra la fecunda. Si nosotros ponemos los difusores, cada uno de ellos emite la feromona y claramente el macho, en este caso, no es capaz o, como hemos dicho anteriormente, se retrasa el emparejamiento con la hembra y esto, la combinación de estos dos factores reduce la capacidad de reproducción de la plaga. Un factor a tener muy en cuenta es cuando colocar los difusores. Hemos visto anteriormente que con alta concentración o con alta densidad de plaga,
la confusión puede tener problemas, ¿ok? Siempre es mejor, la confusión siempre mejor con baja población. En este caso, nosotros, no solamente nosotros, en general, siempre es importante colocar la confusión antes del primer vuelo, ¿ok? Y esto tenemos dos casos, ¿ok? Si yo coloco la confusión antes del primer vuelo, que marcamos aquí en rojo, claramente, una parte de esta población, de estos adultos, no se emparejarán o no darán lugar a puesta de huevos. Esto quiere decir que la segunda generación, el segundo vuelo, será bajo, porque habré podido controlar una parte de este primer vuelo. Y también en el tercero, igual con la ayuda de una estrategia, tendré una baja población. Si yo no coloco la confusión antes del primer vuelo, ma la coloco más tarde sobre el segundo vuelo, esto quiere decir que, y tenemos la curva verde, esto quiere decir que todas las hembras del primer vuelo han sido fecundadas por los machos. Esto tendrá lugar a una generación larval y a un segundo vuelo, que será mucho más importante de lo que hubiera sido si hubiese colocado el difusor en primera generación. Y si este segundo vuelo, la densidad de plaga, es muy importante, igual ya la confusión no conseguirá controlarlo. Y esto causará un tercer vuelo. Y en este caso, tanto el segundo como el tercer vuelo podrían dar lugar a una generación que causa un daño importante en el cultivo. Entonces, por esto, es muy importante colocar los difusores siempre antes del primer vuelo. Ahora hay diferentes tipos de difusores, de matriz, que son tipo donde la feromona está impregnada dentro del plástico, los difusores de reservas como los nuestros, el Isomate CPT, los aerosoles, esto es un ejemplo de uno de nuestros mister, o por ejemplo microencapsuladas. Hay otro sistema de confusión sexual, pero son menos, como geles o fibras, pero son menos utilizados aún, están en fase de desarrollo. De todos estos cuatro sistemas, los más comunes son la reserva de cargas, los difusores, que son el sistema más utilizado, y los aerosoles. Si nosotros queremos ver cuánta superficie, por ejemplo, en España, aquí tengo datos hasta 2019, pero en 2020, 21, 22, más o menos la proporción se mantiene igual. Aquí tenemos nuestras ventas en España por hectáreas, dividiéndolas, repartiéndolas entre los dos tipos de productos que estamos utilizando, los difusores en verde y los aerosoles en azul. ¿Okay? Como veis, en 2012 principalmente, todos estaban utilizando difusores. Ahora algunas fincas empiezan a utilizar aerosoles, pero hemos visto cómo es muy constante el número de parcelas que utilizan aerosoles y miraremos por qué más adelante. Lo importante a señalar es que la mayoría, podemos decir que un 70% de nuestros clientes en España siguen utilizando los difusores. ¿Por qué los difusores son importantes? Porque el producto de Shin-Etsu se ha impuesto en el mercado en los últimos 20 años. Sobre todo porque con los difusores podemos tener muchos puntos de emisión que son muy importantes por ofrecer el sistema competitivo de confusión sexual. Desafortunadamente, la aplicación de estos difusores se tiene que hacer a mano, entonces tiene un coste de aplicación manual. Y nosotros más o menos tenemos estimado que para la colocación de una hectárea tenemos una hora y media de tiempo para calcular una hectárea de difusores. Y normalmente estos difusores se colocan a una densidad de 500.000 difusores por hectárea. El difusor que nosotros tenemos ahora en el mercado es el CPT, es un difusor que lleva 20 años en el mercado. Es un difusor que aquí tenemos una sección, está vacío por dentro, donde contiene la feromona y es un microcapilar. No entro en la descripción de las características del producto, pero este difusor se impuso en el mercado sobre todo por su capacidad de emitir la feromona por un largo periodo de tiempo con una sola aplicación. Y por esto que Shin-Etsu en este momento controla más o menos el 70% de las ventas de confusión sexual a nivel mundial.
Esta es una curva de descarga de los difusores, simplemente para hacer ver, esta se realizó en Italia en el año 2022, en Emilia-Romagna, y de este producto del CTT, es un análisis hecha por gas cromatografía, es decir, se recolectaron varias muestras en campo en varios periodos del año y se analizaron en laboratorio para determinar el principio activo. Como podéis ver, desde la carga inicial de un 100%, el difusor va emitiendo de una forma bastante constante, más rápido en verano cuando hace más calor para compensar la pérdida de ferrosomana, pero va emitiendo hasta finales de septiembre. Y en estas condiciones de temperatura, final de septiembre, el difusor sigue teniendo un 25% de carga. ¿Okay? Esto para demostrar cómo este difusor cubre ampliamente todo el periodo de actividad de la plaga, ¿ok? Por lo menos aquí estamos hablando de Italia, norte de Italia, Emilia-Romagna, a una temperatura bastante alta. Aquí tenemos otra curva, esta en este caso hecha en España, siempre con el mismo producto. Esta curva se hace no es un análisis de laboratorio, es una análisis gravimétrica. Y aquí analizamos la emisión del difusor por superficie y la dosis, ¿ok? La curva negra es la curva de la temperatura. Vemos cómo aumentando la temperatura, el difusor aumenta su emisión. La temperatura es el desencadenante de la emisión del difusor. Aquí muy probablemente ha habido la pesada no ha sido correcta porque no es normal que aquí haya bajado tanto la emisión, pero veis cómo va emitiendo todo el periodo con temperaturas altas. Cuando los difusores la temperatura empieza a bajar al final de agosto, septiembre, la temperatura media empieza a bajar, el difusor empieza a bajar hasta llegar a octubre. A octubre se genera una combinación de factores. El difusor está casi vacío y además las temperaturas son bajas. Y entonces en octubre para los difusores es muy difícil trabajar y seguir emitiendo. Pero con esta emisión cubrimos ampliamente todos los vuelos de la plaga. Recordar que los difusores es importante que emitan solo durante el vuelo de la plaga, en el sentido que no me interesa, los difusores no matan las larvas, solo controlan los adultos. Entonces, cuando ya estamos en septiembre y seguimos teniendo confusión, es muy difícil que en octubre tengamos vuelo de la plaga. Otro sistema, como hemos dicho, son los aerosoles. Aquí, en este caso, tenemos 2 unidades por hectárea con altísimas concentraciones. Es un sistema totalmente diferente. El mecanismo es diferente. Y aquí podemos ver cómo es el mecanismo de funcionamiento de un aerosol. Si yo pongo un aerosol y este genera una fuente muy importante, una pluma muy importante de confusión sexual, los machos, esos son ensayos realizados en Estados Unidos, los machos tienden a seguir en los bordes de la pluma generada por este aerosol y se colocan detrás de él, ¿ok? Mientras que las hembras que no están afectadas por la confusión sexual, por la feromona, se quedan dentro del campo. Desplazando los machos fuera del campo o detrás del aerosol, consigo que estas hembras no estén fecundadas. El problema es que acumulo los machos en otra zona del campo. ¿Okay? Esto es más o menos cómo funciona. Los aerosoles funcionan muy bien, pero por esta razón de su funcionamiento se aconseja el uso de aerosoles solo en superficies muy grandes de confusión y también hay que controlar de forma muy importante los bordes donde se podrían acumular los machos y las hembras y aquí generarse una alta densidad de plaga. ¿Okay? Esto es un ejemplo de algunas distribuciones en campo de aerosoles que tenemos. Como podemos ver, aquí tenemos algunas fincas de manzano en la zona de Lleida, podemos decir 3-6 hectáreas. Esta colocación nosotros no la aconsejamos, en el sentido que, como bien podéis imaginar, colocar en una finca como esta, estrecha, larga, 6 aerosoles, prácticamente esto es todo borde, y además el aerosol tiraría la feromona en la finca de los vecinos más que en la mía. Y estos casos son casos límites para hacer ver cuál es la problemática con los aerosoles. Por esto que nosotros aconsejamos los aerosoles solo en superficies superiores a las 10 hectáreas. ¿Cómo es este caso? Esto es un nogal
son más de 64 hectáreas, es una colocación interesante, pero siempre hay que tener en cuenta que hay zonas como esta, donde, por ejemplo, hay solamente 3 aerosoles y no están respaldados por otros aerosoles cercanos. Y de todas formas, vemos como hay muchos bordes. Entonces, tanto aerosoles como difusores funcionan. Yo no digo que los aerosoles no funcionan, pero tenemos que adaptar utilizar el sistema de confusión sexual que mejor se adapte a nuestras condiciones. Y al momento, los difusores siguen siendo uno de los sistemas más sólidos, por esto que, por lo menos en España, siguen copando el 70% del mercado. Seguimiento técnico en campo es muy importante. Me imagino que muchos de vosotros sois técnicos, no entro a explicar las diferentes estadios, pero es importante ir a mirar las trampas, es importante ir a mirar la puesta sobre la primera generación y también empezar a ver los daños de primera generación y también en segunda y tercera generación. Para mí esto es fundamental porque las trampas no siempre nos indican exactamente lo que es la plaga. ¿Okay? El monitoreo con trampa es de todas formas una herramienta muy importante y yo aconsejo siempre realizar el monitoreo con trampas. Normalmente se aconseja, según investigadores italianos y americanos, colocar una trampa cada 5 hectáreas. Ellos dicen que si se puede más, mejor, pero de todas formas, si no podemos 5 hectáreas, una trampa cada 5 hectáreas, colocar cuantas más trampas posibles. Si es posible, siempre tener una trampa en una finca que no tiene confusión, que nos permitirá dibujar la curva de vuelo del insecto más claramente para poder determinar en qué fase de la biología estamos. En confusión sexual, yo aconsejo, no solamente yo, sino también sanidad vegetal y también los técnicos en Estados Unidos, utilizar una feromona combo que tiene la feromona de la plaga y también una cairomona. Esta nos permitirá tener capturas elevadas también dentro de la finca sin confusión, cazando tanto machos como hembras, y nos da una indicación clara de lo que es la población, tanto fuera de confusión como dentro de confusión. En este caso, por lo menos en España, en Italia, en Estados Unidos, es la feromona combo, es una estándar dentro de la confusión sexual. Claramente, hay que controlar la trampa de forma semanalmente. Esto es muy importante, por esto que igual hay que encontrar un equilibrio entre el número de trampas y el esfuerzo que nos cuesta visitarla semanalmente. Si no la visitamos, no nos darán información. En confusión aconsejo colocar las trampas en los bordes o en la zona, como hemos visto anteriormente, donde hay focos de población, es decir, donde tenemos poblaciones más elevadas. También hay que tener en cuenta que las trampas se tiene que colocar lo más alto posible, porque la hembra tiende a posicionarse en el tercio superior del árbol a la hora de llamar al macho. Entonces, cuanto más alta ponemos las trampas, cuantos más probabilidades tendremos de cazar a los machos. Y por tener en cuenta un poco los umbrales, si en una parcela de confusión tenemos capturas 2 semanas seguidas, yo aconsejo realizar una inspección del campo para ver si hay puesta de huevos y penetraciones. Si detecto penetraciones, hay que realizar un tratamiento insecticida. Y si en parcela en confusión capturamos más de 6, 8 adultos por semana con las trampas de cairomona, con la combo, es fundamental inspeccionar, porque quiere decir que tengo una población bastante elevada, sobre todo en primera generación, y programar un tratamiento insecticida. ¿Okay? Con carbocapsa, claramente, lo sabréis mejor que yo, no se puede bromear mucho. Si tenemos que pensar una estrategia, es muy importante, a la hora de planificar la aplicación de la confusión sexual, una estrategia colectiva. Crear una nube de confusión cuanto más grande y una mancha de confusión cuanto más grandes, sin parcelas del mismo cultivo, sin confusión por el medio. Como hemos dicho, es importante colocar pronto los difusores, seguramente siempre antes que empiece el primer vuelo, hacer el seguimiento de la plaga en campo
nosotros hacemos inspección sobre el puesto de la primera generación, que es lo más importante, y luego también en segunda y en tercera. Y luego aprovechar determinadas prácticas agronómicas, ¿ok? Para poder hacer conteos. Por ejemplo, a la final, para mí, a final de la primera generación, es muy importante controlar los bordes de la parcela, de la zona en confusión, o parcelas que han tenido daños en años anteriores, población en años anteriores, y en este caso el umbral, para mí, de peligro, se encuentra, no para mí, son umbrales estudiados por varios investigadores, se encuentra alrededor del 0,4%, un 4 por 1000. Entonces, si yo en esta inspección encuentro más de 4 manzanas de 1000 con penetración, tengo que plantear un tratamiento sobre insecticidas sobre la segunda generación si no quiero tener un nivel de daño muy importante al final del año. También otra fase es el controlar durante el aclareo de los frutos si hay, que es un poco más tarde, normalmente sobre la segunda generación. Si en este caso el umbral un poco más alto, alrededor de un 1%, pero si durante el aclareo encuentro un 1% de fruto con huevos o penetraciones, tengo que tratar. Y de todas formas, hay que tener para la carpocapsa, y hay que tener en mente que hay que aplicar una estrategia. Aplicamos la confusión como base del sistema de control, pero muy probablemente tenemos que tratar en primera y en segunda, en muchos casos en tercera, sobre todo en manzano. En peral, la incidencia de la plaga puede ser menor, entonces igual con un tratamiento en primera, en segunda es más que suficiente, pero siempre tengo que tener en cuenta una estrategia de control, ¿okay? Sobre todo en parcelas que año anterior han sido conflictivas. Tratar la primera y la segunda generación, como hemos dicho, y adaptarse a los cambios. La plaga es una plaga que se va adaptando muy rápidamente a las diferentes condiciones y es una plaga que nos sorprende, nos sigue sorprendiendo, aunque es una de las más estudiadas y de las más conocidas, pero siempre nos enseña, como me comentaron antes, cuando empezaba, la humildad, en el sentido que siempre hay alguna sorpresa con esta plaga. Dicho esto, dejo abierto por las preguntas y si hay algo, estoy aquí. Obrigado, Paulo. Temos aqui uma questão, volto a dizer, se tiverem questões, há um pequeno ícone em baixo, que é um Q e um A, podem colocar as questões por escrito, faz favor. A questão é aqui, da Ana Rosa, que não consegue perceber a partir de quantos hectares é que recomendam o uso dos aerossóis. Sí. Podes repetir esa parte, por favor? Sí. Ahora, esto, como he dicho durante la presentación, nosotros no aconsejamos el uso de aerosol en superficies inferiores a las 10 hectáreas. Luego también hay que tener en cuenta otros factores que no he explicado en la presentación para no alargarme mucho, pero cuando hablo de 10 hectáreas estoy hablando de una parcela plana cuadrada. Está claro que luego tanto la forma de la parcela como la pendiente y la orografía, la cantidad de borde que tiene o la pendiente, es un factor muy importante a tener en cuenta. Entonces, cuanto más complicada la parcela, cuanto menos es aprovechable para el uso de los aerosoles. Otra cosa de los aerosoles que tengo que tener en cuenta, porque siempre nos los presentan como una solución para todos los problemas, pero también los aerosoles hay que colocarlo en campo, en el sentido que los difusores tienen una colocación de igual 1 hora y media por hectárea, pero también colocar 2 aerosoles andando por la finca, colocarlo en alto, activarlo, insertar la bombona y todo, nosotros lo hemos hecho muchos años, tiene un coste. E já agora, o Luís Silva pergunta qual é considerada a área mínima, então, para a confusão sexual sem ser por aerossóis, portanto, pelo método clássico. Sí, ahora, en este caso, con los difusores, depende mucho de la expectativa que tenga el agricultor. Yo tengo agricultores que llevan muchos años en ecológico, que tienen parcelas de 1 hectárea y que, claro, como no tienen alternativa, utilizan la confusión sexual de los difusores
en estas condiciones claramente, pero claramente el resultado nunca será tan bueno como en unas 4 o 5 hectáreas homogéneas, ¿ok? Entonces ahí hay que pensar que en una parcela de 1 hectárea, con alta población, con pendiente y también ahí en una zona con mucho viento, la confusión trabajará también, los difusores trabajarán peor que en condiciones ideales. Entonces, si yo tuviera que decidir, yo diría que 3 o 4 hectáreas, ¿ok? Es optimal también para los difusores, pero también si no tenemos mucha alternativa de insecticida, como os he dicho, tengo parcelas de 1 hectárea que están encantados porque no tienen muchas alternativas. E se as populações forem mais baixas? Con población más baja, claramente todo funciona mejor. Todo sistema de confusión sexual con población más baja funciona mejor. Otro tema que hay que tener en cuenta, que no he hablado anteriormente, que no he querido entrar, es las dosis de los productos. Los productos se registran a una determinada dosis y hay que utilizar las dosis que se indican en el registro. Está claro que si yo tengo una población, por ejemplo, muy baja, puedo bajar también la dosis de los difusores y seguir controlando el insecto. Pero tengo que estar muy seguro de tener una población baja. Bajar el número, la cantidad de difusores, de aerosoles aconsejados, o que no aconsejados, que son estudiados para el control de la plaga, siempre es peligroso y tengo que pensar si merece la pena ahorrar una cantidad de dinero para luego tener mucho más problemas, tener que tratar mucho más en el caso que tenga un problema de infestación. A Adélia pergunta aqui se nos produtores, que há muitos de pequenos, de 1 hectare, deveriam usar o número de difusores por hectare recomendado ou mesmo mais do que aquilo que está no rótulo? Ahora, en este caso, nosotros no aconsejamos utilizar una dosis superior siempre a la aconsejada en etiqueta, ¿ok? En el sentido que cuando llegamos a cumplir con la dosis de etiqueta podemos aumentar un poco más, para aumentar un poco más la concentración, pero si yo con una dosis estándar no he conseguido controlar la plaga, lo que tengo que hacer es tratar con un insecticida. Como hemos dicho, tenemos que jugar con las poblaciones. Yo tengo que tratar con insecticida para bajar la población y permitir la confusión de trabajar mejor con una población baja. ¿Por qué esto? Porque aunque yo aumente muchísimo la concentración de feromona y crea una nube muy importante de feromona, si yo tengo un macho y una hembra muy cerca uno del otro, ya no utilizarán la feromona para encontrarse. Entonces, en este caso, aumentar, duplicar el número de difusores o de aerosoles no aumenta de forma significativa la eficacia, pero sí aumenta de forma significativa el coste. Entonces, en el caso del CTT, yo no conseguiría aplicar más de 600. Cuando estamos más de 600 difusores por hectárea, 500 es la dosis normal, puedo reforzar un poco los bordes, para decirlo de esta forma. Luego tengo que pensar en una estrategia con insecticidas. Ok, obrigado, Paulo. Se houver Muchas mais gracias, Borja. questões, também podem nos mandar um e-mail. No final da apresentação vão estar aí os nossos contactos. Obviamente estamos sempre disponíveis para responder. E para não perdermos mais tempo, se calhar passávamos a palavra ao Jorge, que é o diretor de marketing da CVC, que nos vai apresentar algumas soluções biológicas que a CVC tem. Muito obrigado, Paulo. Borja, aprovecho para saludar a todos porque tengo otra reunión. Muchas gracias con todo y sigo disponible para cualquier pregunta que pueda surgir. ¿Okay? Muchas gracias a todos, que tengáis todos un buen día. Hasta luego. Buen día, buenos días. Es correcta la pantalla, ¿no? Vale, buenos días. Pues... bueno, pues buenos días.
disculpad mi falta de portugués, no es ni portuñol, no sé hablar nada de portugués, ¿vale? Pero voy a comentaros, como ha dicho Borg, bueno, unos productos, ¿vale? Que tenemos, que estamos aplicando en frutales de pepita, en frutales de hueso, que están, bueno, que tiene la compañía en España, uno de ellos hace muchos años, que es Naturalis, también en Portugal, y el otro es Roical, que luego hablaremos de los dos, ¿vale? El Roical es de reciente incorporación. Y bueno, yo también ahora mismo aprovecho para dar las gracias a Fitosistema por habernos dado la oportunidad, ¿vale? De compartir todas estas experiencias con vosotros. Disculpad, ahora. Bueno, pues vale, empezando por el Naturalis, ¿vale? Que es el grueso de la presentación, va a constar de este producto. El Naturalis es un insecticida, acaricida, ¿vale? Basado en la boveria, en un hongo entomopatógeno, que luego veremos, que es una boveria bassiana, una cepa, bueno, descubierta hace mucho tiempo sobre un curculiónido en Estados Unidos. Es la cepa ATCC 74040 y actualmente está, bueno, ya desde 2009 está incluida en el anejo 1 a nivel europeo como un insecticida, o sea que insecticida acaricida, ¿vale? Entonces tiene ya mucho recorrido a nivel agrícola en muchos tipos de cultivos y plagas como un producto fitosanitario y bueno, nosotros año a año prácticamente estamos descubriéndole nuevos usos y estamos ampliando la etiqueta, estamos haciendo extensiones de etiqueta hacia nuevos cultivos y nuevas plagas. La formulación del Naturalis la veis aquí, es un 2,3% de conidias de esta cepa de hongo, Boveria bassiana, en relación a peso-volumen, y está formulado en una suspensión en aceite, ¿vale? Están las conidias puestas en un aceite y que, bueno, el aceite lo que hace es, como podéis imaginar, proteger a las conidias en el interior, darles esa viabilidad, ¿vale? En el interior de la botella y también a la hora de aplicarse en el cultivo, darle esa persistencia del producto que luego veremos también, ¿vale? Pero que esa persistencia que al final nos hace falta para, bueno, para obtener las eficacias. En Portugal el producto ya tiene una etiqueta bastante amplia. Aquí os he puesto simplemente un extracto de esa etiqueta centrada en los cultivos que estamos tratando hoy, pero como veis está registrado el producto para el control de la Ragoletis, de la Psila y del Panonicus en pera, en fruta de hueso, también en olivar, etcétera, ¿no? Pero es un producto que, como os he dicho, tiene una etiqueta bastante amplia y aplicada tanto en cultivos, vamos a decir, de estufas, como al aire libre en cultivos hortícolas y también leñosos. El modo de acción del Naturalis, de esta cepa de Boveria, fundamentalmente, siempre cuando pensamos en Boveria bassiana, en un hongo entomopatógeno de este tipo, pensamos en un modo de acción, lo que nosotros llamamos más directo, sobre las plagas, que es, bueno, yo aplico el producto en campo y el insecto objetivo o el ácaro se muere por una proliferación de esporas en el interior del objetivo, de la plaga objetivo, pero en el caso de la cepa ATCC 74040, que es la que tiene el Naturalis, tenemos este segundo modo de acción
que es exclusivo de un grupo de moscas, que son los tefrítidos. Es específico, o sea, es un modo de acción que luego veremos también, pero de alguna manera inhibe la oposición de las hembras hacia la superficie tratada o sea, inhibe la oposición de la superficie tratada, de las hembras hacia la superficie tratada del producto. Por lo cual Jorge, sí. perdão, somente uma questão, talvez seria indicado responder agora. Perguntou-se como funciona para a mosca do Mediterrâneo. Luego Borg, tenemos, Vale. tengo información de este segundo modo de acción y tengo ejemplos y datos sobre la mosca del Mediterráneo, sobre ceratitis. Puedo responder ahora o en 10 minutos llegamos en las diapositivas. Como queráis. Sigo adelante, entonces. A seguir, ¿Sí? Jorge. Vale, Continúa así. pues estos son, como os decía, los dos modos de acción de la cepa del Naturalis, ¿vale? Como os decía, un efecto directo que llamamos y un efecto inhibitorio de la oposición de las hembras. En cuanto al efecto directo, rápidamente, porque es vamos a decir, este esquema de ciclo de infección es común a otro tipo de patógenos, de hongos patógenos, pero nosotros cuando hacemos la aplicación del producto, lo que hacemos es una aplicación de esporas, de las conidias del hongo, en la superficie de cultivo o sobre la plaga, y lo que tenemos tras la aplicación, tenemos la germinación de las conidias, se forma el apresorio, ¿vale? Y una vez que el apresorio está formado, pues hay una penetración hacia el interior del insecto por una serie de enzimas, de tal manera que se favorece el desarrollo de la Boveria bassiana en el interior. Una vez la Boveria bassiana se ha introducido en el interior del insecto o del ácaro, empieza ya el verdadero, vamos a decir, la verdadera parte del ciclo de infección y lo que nos va a llevar a la muerte del insecto, porque se producen ya las toxinas que van a alterar todo el comportamiento y el sistema inmunológico de la plaga y al final nos va a acarrear la muerte del insecto, ¿vale? Una vez ya tenemos todo este proceso realizado, empieza la producción, ¿no? y la multiplicación de la Boveria bassiana en el interior del insecto, y al final solo si las condiciones ambientales son muy apropiadas, solo si al final existe una humedad relativa en el ambiente o en el microclima de la planta o del árbol apropiado, ahí lo que se dice una esporulación de la Boveria bassiana hacia afuera, ¿vale? Que es en realidad, pues bueno, cuando ponemos en internet, en Google, Boveria bassiana, es en realidad las fotos de los insectos que nosotros vemos. Cuando se produce la esporulación es cuando realmente se tiene una humedad relativa suficiente en el ambiente de la planta, ¿no? Pero lo que en la mayoría de los casos, describiendo o haciendo referencia a vamos a decir, este primer modo de acción, ¿vale? Sobre las plagas, sobre trips, sobre ácaros, sobre mosca blanca, etc., en la mayoría de los casos lo que vemos es insectos o ácaros de este tipo. Al final aplicas la Boveria bassiana, aplicas el Naturalis, se produce una colonización de esporas hacia la plaga, se multiplica en el interior y el insecto muere, ¿no? Y no hay una esporulación en la mayoría de los casos hacia afuera del insecto. Al final lo que encontramos es como un tratamiento que podemos dar con un aceite o cualquier otro producto, vamos a decir, visto desde fuera, ¿vale? Rápidamente, ¿qué tipo de plagas podemos controlar con Naturalis? Tener en cuenta que esta cepa, por ejemplo, se encontró en un curculiónido, que no tiene nada que ver con una mosca blanca o con una araña roja, ¿no? Quiero esto decir que el rango de plagas que se pueden controlar con el producto es muy amplio y siempre va a depender o del tipo de cultivo o
o del tipo de plaga, pero bueno, de la facilidad que nosotros tengamos de acceder a esas plagas en concreto, ¿no? Para que os hagáis una idea, bueno, nosotros en cultivos leñosos en general, pues estamos trabajando, aparte del grupo de moscas que luego veremos, mosca de la fruta, etcétera, pero bueno, estamos trabajando en sila, araña roja, trips en uva de mesa también, cochinilla algodonosa, en fin, una serie de plagas muy distintas a veces entre ellas, ¿no? Aquí en estos gráficos simplemente he querido poner los estadios susceptibles de parasitismo del naturalis en relación al ciclo biológico de cada plaga. Por ejemplo, en arañas, el naturalis es muy efectivo en los huevos y en los primeros estadios de una araña roja. Y, por ejemplo, en moscas blancas en general, pues tenemos niveles de parasitismo muy altos, pues desde el huevo hasta el adulto. También trabajamos en trips, luego veremos algún ejemplo, y lógicamente aquí la pupación del trip en el suelo, pues es un hándicap si hacemos un tratamiento foliar, porque al final la boveria bassiana no va a llegar al suelo. Pero quitando, vamos a decir, el huevo del trip, que sabéis que se coloca en el interior del sustrato vegetal, todas las partes del ciclo biológico o todos los estadios del ciclo biológico del trip son susceptibles al parasitismo del producto. El segundo modo de acción que hemos comentado del naturalis tiene que ver con la inhibición de la oposición, ¿vale? Que es la pregunta que hacía referencia antes. Este mecanismo o este modo de acción es exclusivo de esta cepa de Boveria bassiana porque salió de un estudio que hizo el profesor Ruiz y colaboradores, que luego, vamos a decir, apoyó al registro del producto para ese uso, ¿vale? Tiene que ver con unas proteínas hidrofóbicas que secreta esta cepa de hongo, de Boveria bassiana, y de tal manera que hacen que la superficie tratada hacen esta hidrofobia y sea percibida por la hembra de la mosca de la fruta, de la Ragoletis, de la Bactrócera, por ejemplo, en olivar, sea percibida por la hembra no adapta para la puesta de huevos. Con lo cual no tenemos, aunque ya hay trabajos que están, vamos a decir, que están demostrando que hay un efecto también sobre los adultos, pero nosotros lo que estamos, vamos a decir, posicionando el producto es para el efecto inhibitorio de la oposición de las hembras. Y en ese efecto inhibitorio es donde basamos toda la estrategia de aplicación del producto para la ceratitis, ¿vale? Para la mosca mediterránea. Una de las primeras cuestiones que pueden venir a nivel técnico a la hora de aplicar el producto es, bueno, ¿qué condiciones necesito yo para que el producto sea óptimo el tratamiento y para que el producto al final sea eficaz? En general, la humedad relativa donde nosotros vamos a aplicar el producto, la humedad relativa es la más importante. Y por encima del 50% estamos ya en un rango de humedades suficiente como para que la Boveria bassiana se desarrolle. Pero no nos tenemos que focalizar en la humedad relativa o en la temperatura que nosotros percibimos, ¿vale? La hoja, en realidad, la planta, la transpiración, la evapotranspiración de las hojas genera, que luego veremos en muchos casos, una humedad relativa y un microclima suficiente para que la Boveria bassiana, esas esporas que nosotros estamos tratando, para que la Boveria bassiana se desarrolle convenientemente, ¿vale? Y luego veremos algún dato a este respecto. También es importante pensar, y también hemos hecho experiencias para ver si nosotros a la vez, o sea, cuando nosotros aplicamos la Boveria bassiana, cuando nosotros aplicamos el naturalis, si estamos aplicando algo totalmente exógeno al cultivo o ya está presente en el cultivo.
Entonces hemos hecho estudios en parcelas, en este caso en Peral y en Viñedo, en parcelas donde no se había tratado con Boveria bassiana nunca. Hemos tomado muestras y hemos llevado a analizar y ver aquí que estamos casi en pleno verano, ¿vale? En mayo, y nos hemos encontrado unidades formadoras de colonia, como se mide el parámetro que se usa para medir la presencia o no de Boveria. Nos hemos encontrado presencia de Boveria ya en el cultivo, incluso antes de tratar, ¿vale? La Boveria bassiana, como pasa con las tricodermas o con muchísimas bacterias que se están usando ahora también como fitosanitarios, están presentes de manera natural en la mayoría de los ecosistemas agrícolas. Lo único que nosotros hacemos es aumentar esa carga, en este caso de Boveria bassiana, para ejercer un correcto control sobre la plaga, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo de concentración de Boveria bassiana antes de hacer un tratamiento y concentración de Boveria bassiana 7 días después de hacer un tratamiento, ¿vale? Otra cuestión que siempre nos viene es, bueno, a la hora de aplicar el producto en un cultivo, yo tengo que tener la plaga presente en el cultivo para que sea eficaz, o yo trato el cultivo y de alguna manera el cultivo queda protegido un determinado tiempo para una futura infección de plagas, ¿no? Entonces hicimos esta experiencia, ¿vale? Que queríamos transmitir o que queríamos evaluar precisamente eso, ¿no? La persistencia del producto una vez tratado en el cultivo y su eficacia con respecto a las plagas. Entonces aquí lo que hicimos fue hojas tratadas y 7 días después de hacer el tratamiento pusimos en contenedores muestras de araña roja y de bemisia, pero que no estaban en contacto con la hoja tratada, y ahora veremos cómo lo hicimos, ¿vale? Tuvimos con estas experiencias un 90% de mortalidad de adultos de bemisia, porque al final nosotros metíamos hojas infectadas al lado de hojas tratadas, ¿vale? Ni siquiera pusimos los individuos en las hojas tratadas, ellos tenían que desplazarse. Tuvimos un 90% de mortalidad en adultos de bemisia 7 días después de la aplicación y un 75% de mortalidad de adultos de tetránico. Este es un poco el ejemplo, ¿vale? O sea, una foto indicativa del ensayo. Es la hoja tratada y pusimos en el recipiente 7 días después, pues hojas con araña roja, ¿vale? Y con mosca blanca, como aquí se veía. Ya entrando en el uso que podemos dar del producto en cultivos leñosos, os hemos traído unos ensayos, porque al final, bueno, yo creo que haciéndoos ver las eficacias que podemos tener del producto en determinadas plagas, pues bueno, es útil también para que os hagáis una idea, ¿no?, de cómo funciona en campo. Y el primer ejemplo que os hemos traído es contra trips en nectarino, que es una de las plagas, bueno, más importantes de cara a pre-recolección que tenemos en España, si no la más importante en pre-recolección, con lo que conlleva los frutos marcados, frutos dañados, tratamientos que se tienen que dar 7, 10 días antes de recolección y los residuos que pueden generar esos tratamientos, con lo cual, bueno, hemos hecho varios ensayos, os hemos traído el último, que cogimos una estrategia estándar, vamos a decir, tratamiento de Spinosad, un tratamiento de Spinosad, 2 tratamientos de Spinosad, ¿vale? A, C, y luego la combinación del Naturalis, que es este número que veis aquí, esta referencia, con el primer tratamiento de Spinosad y solo 3 tratamientos de Naturalis, ¿vale? A 1,5 litros, como veis, la Boveria bassiana, ¿vale? El Naturalis, y luego tratamientos que van del 4 de junio al 25 de junio. En definitiva, lo que vemos es, y si veis el gráfico, pues nunca en ningún caso hemos tenido diferencias significativas en ninguna de los tratamientos realizados, tanto el convencional
1 o 2 tratamientos de convencional, como el Naturalis con y sin convencional, ¿vale? Como vemos aquí. Y lo que es también muy importante es que tampoco tuvimos diferencias significativas en el porcentaje de frutos comerciales en recolección, ¿vale? Que todos los tratamientos se movieron en el mismo rango del porcentaje de frutos comerciales, por supuesto, con diferencias frente al no tratado. Y una cosa muy importante bueno, que os pasará también a vosotros, ahora mismo se está mirando con un ojo la eficacia de las estrategias y con otro se está mirando los residuos que dejan en los frutos, ¿vale? Entonces, lógicamente, aquí también vimos, mediante unas analíticas de la fruta, qué residuos teníamos al final de las estrategias y, lógicamente, el Spinosad nos fue saliendo en todas las parcelas, menos en la parcela del Naturalis, con lo cual con los tratamientos, con los 3 tratamientos del Naturalis, teníamos, si os acordáis, los mismos niveles de eficacia y de frutos comerciales que los demás, pero bueno, vamos a decir, sin el residuo de la materia activa de síntesis. Tenemos también muchos ensayos del producto hechos en manzano para el control de araña, de Panonicus. Os hemos traído varios, yo creo que por el tiempo voy a ir rápido, pero bueno, simplemente que os quedéis con la idea que al final el Naturalis, para hacer, por ejemplo, un buen control de araña, sobre todo en poblaciones de araña que van en crecimiento bueno, y son históricas de las parcelas, el Naturalis tiene que aplicarse, igual como el TRIP, pues 2 o 3 veces, generalmente a una dosis de 1,5 litros es suficiente, ¿vale? 2 o 3 veces dependiendo de los niveles de presencia de plaga. Pero aquí, por ejemplo, vemos con respecto a una abamectina, 3 veces también de aplicación, mismos niveles de las formas móviles más huevos por hoja, ¿vale? Con respecto al no tratado. Aquí también con la abamectina pues estamos bueno, con los mismos niveles de eficacia, ¿vale? El número de formas móviles por 25 hojas, ¿vale? Y fijaros el no tratado hasta dónde se va, hasta más de 400 formas móviles. Y en este caso, bueno, lo hemos comparado con el tebufenpirad, ¿vale? Que es bueno, uno de los acaricidas que junto con la abamectina y el acequinocil, bueno, pues se están usando más, ¿vale? Por los niveles de resistencia que se está teniendo en general de los acaricidas de síntesis química. Pero bueno, aquí también bueno, unos niveles de control con respecto al no tratado, pues bastante interesantes, ¿vale? Sobre todo pensando que es un producto que, como decimos, puede combinarse con otros productos, pero también no genera resistencias en la araña en este caso y tampoco, por supuesto, nos va a dejar residuos y teniendo el registro en el cultivo, pues es muy útil. También rápidamente hemos hecho varias experiencias con el pulgón lanígero, ¿vale? En Peral. Este uso nosotros no lo tenemos todavía, pero en Italia ya han conseguido una autorización excepcional del producto en la plaga y nosotros estamos trabajando para tenerla o la autorización o una ampliación de etiqueta. Pero bueno, simplemente aquí comentaros que con respecto al testigo se usó un producto, bueno, que ya no se usa, el clorpirifos, luego veremos un producto, vamos a decir, más actual, pero bueno, es un indicador de lo potente que puede ser el Naturalis con respecto a un producto pues, de amplio espectro bastante potente, ¿vale? Lo que sí es interesante en los números de colonias activas por 10 brotes, ¿no? Este gráfico es lo que indica, lo que sí es interesante, que en este tipo de plagas, también en muchas otras, empecemos la aplicación del producto a la primera detección de los individuos, ¿vale? Porque, como sucede con otros organismos entomopatógenos o con otros productos basados en microbiología, el momento de intervención también un poco en paralelo a la confusión sexual
el momento de intervención muchas veces nos da la eficacia del producto, ¿vale? Si empezamos cuando detectamos en este caso la plaga, pues tendremos mucha más eficacia que empezar a hacer los tratamientos con un niveles de plaga medio o medio alto, ¿vale? En este caso, por ejemplo, bueno, comparamos las aplicaciones de Naturalis a distintas dosis, ¿vale? Y distintos, vamos a decir, momentos, con el Sufloxaflor, que es el closer, y con un Pirimicar, que es más, bueno, son productos que vamos a decir que se están aplicando hoy más en día. Una aplicación cada 7-10 días, ¿vale? Porque aquí sí que vemos bastantes repeticiones de tratamientos, pero en definitiva, incluso a 1 litro por hectárea, vemos que los niveles de eficacia, bueno, con respecto a la estrategia química, son muy parecidos. Muchas veces lo que nos encontramos con el Naturalis no es un efecto dosis, no es decir, bueno, pues voy a aplicar 2 litros de producto, voy a tener más eficaz que 1 litro de producto. Muchas veces la eficacia nos da la repetición de tratamientos, ¿no? Es preferible, lo que siempre decimos, tratar 4 veces el producto a 1 litro que tratar 2 veces a 2 litros, ¿vale? Entonces, si nosotros decimos, bueno, pues voy a aplicar 3 veces o 4 veces el producto a 7-10 días cada tratamiento, pues podemos irnos a dosis más bajas y inocular siempre la Boveria bassiana, siempre habrán nuevos individuos que cubrir o nuevas partes de planta que cubrir y nos va a resultar más eficaz en campo. En cuanto a la mosca de la fruta, bueno, os hemos traído un resumen de datos, ¿vale? De eficacia del Naturalis. En este caso, por ejemplo, lo que se hizo fue, y estos datos luego sirvieron también, como os he comentado, para el registro y para elaborar el trabajo que luego se presentó en el Congreso de la OILB. Aquí lo que se hizo fue tratar con el producto simplemente tratar con las esporas del producto, si veis aquí, ¿no? Cogieron las conidias, cogieron las sifas y cogieron, vamos a decir, los coadyuvantes y todo lo que lleva el producto que no es Boveria bassiana, para ver si por separado se tenía la misma eficacia o si eran vamos a decir, los coadyuvantes del producto lo que le daban eficacia a la Boveria bassiana. Y lo que se vio es que el producto en sí, o sea, lo que le da la eficacia, lógicamente, respecto a este grupo de moscas, es las conidias y las hifas del producto, ¿vale? Fundamentalmente, como vemos aquí, las conidias. Aquí vemos el Naturalis comparado a un no tratado, como el número de visitas por fruta baja muchísimo y por consiguiente el número de puestas por fruta de un no tratado con respecto al Naturalis. En cuanto a los datos ya en campo, en cultivos, etcétera, os hemos traído un resumen, ¿vale? De 3 grupos, vamos a decir, de 3 tipos de cultivo, nectarinos, cítricos y caqui, donde hemos manejado distintas dosis de aplicaciones del producto y vemos que en cualquier caso la media de los ensayos tenemos porcentajes de frutos dañados que nos van más del 40%, ¿vale? En el no tratado, con respecto a un poco más del 10% a una dosis casi de 2 litros por hectárea, 4 aplicaciones, y por el 15% de frutos dañados en el no tratado y no llegando al 2% en este grupo de ensayos, 4 aplicaciones a 1,25. Más o menos es lo que nos viene saliendo en cítricos, en caqui y en las aplicaciones más o menos comerciales. Es interesante destacar que, por ejemplo, para ceratitis, las aplicaciones de Naturalis son compatibles con otros medios de control, o bien con captura masiva o con la mezcla con otros tratamientos fitosanitarios que se dan. Muchas veces, si los niveles de infección son muy altos, pues siempre se tiende a compaginar cosas, ¿vale? Volviendo un poco al trivial nectarino, pues esto es un poco la estrategia del producto que nosotros estamos aplicando a nivel comercial, ¿vale? Cuando empieza unos 30 días, 25 o 30 días antes de la maduración,
o sea, perdón, antes de la recolección empezamos las aplicaciones generalmente con un convencional, a no ser que sea una parcela en ecológico, y luego pasamos a las aplicaciones de Naturalis hasta llegar prácticamente a recolección. Y en la mosca de la fruta, pues lógicamente aquí los niveles de maduración en fruto son los que importan, y a partir de que el fruto empieza a madurar, dependiendo de los cultivos, pues empezamos a hacer los tratamientos del producto, generalmente, como os he dicho, a 1,5 litros por hectárea. Esto en cuanto a Naturalis. Perdón, Sí, Jorge, solamente sí, para colocar las cuestiones, pienso que vale. las cuestiones que han colocado ya están respondidas, que era una que de la ceratitis, que ya has hablado, las condiciones de aplicación, tanto de humedad y temperatura, pienso que también ya está esclarecida. Y la última solamente en términos de insectos auxiliares y abellones, ¿cómo está el perfil de Naturalis? ¿Se puede aplicar o tiene algún problema? Sí, voy a responder las dos. Volviendo a la primera que has comentado, Borg, las condiciones, lo he pasado así un poco por alto, pero las condiciones, y generalmente en árboles de los que estamos hablando hoy, las condiciones de microclima que se generan en el árbol generalmente son las suficientes para que la Beauveria bassiana al final se desarrolle. No he querido incluir en la presentación datos de este tipo porque sería eterno, pero sí que hemos evaluado humedades y temperaturas en superficies de hoja con respecto al ambiente en el cultivo, y cambian muchísimo. Lo que siempre solemos decir es que la humedad y la temperatura que nosotros percibimos cuando vamos por el cultivo no es la misma, por supuesto, que la que percibe la araña roja, la Beauveria bassiana o una espora de botrytis en un fruto o en una hoja, ¿vale? O sea, el microclima es al final lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar, ¿no? Que podemos ir tranquilos en ese aspecto. Y también quería comentaros que ahora mismo, por ejemplo, aplicaciones comerciales, para daros un poco de seguridad, ¿vale? Aplicaciones comerciales que estamos haciendo normalmente, las hacemos incluso en pleno verano para el control de araña y en cultivos de un porte más pequeño, lo que puede ser un peral o un manzano, un melocotón, las hacemos incluso en un viñedo y con eficacias, bueno, suficientes para hacer un buen control. Al final, no solo depende de la humedad y de la temperatura, depende del método de aplicación y de la plaga, etcétera, pero que, bueno, que podemos ir tranquilos en ese aspecto. En cuanto a la selectividad del producto con respecto a la fauna auxiliar, tener en cuenta que no sé, voy a decir así, en un 80%, 75%, 80%, el producto se aplica en cultivos donde se están usando organismos de control biológico, donde se están usando fitoseidos, donde se están usando antocóridos, míridos, es decir, psila, o sea, psila digo, el antocoris, Phytoseiulus persimilis, Neuseiulus californicus, Amblysseius swisky, Acidius colemani, parasitoides, en fin. Generalmente, como podéis intuir, este tipo de productos, el mayor uso que se le da a este tipo de productos es en invernadero, ¿vale? Os he dicho, el 70-80% es en invernadero, y es ahí, en estufa, y es ahí donde estos organismos son los que se sueltan. Con lo cual, bajo ese punto de vista, no tenemos que tener ningún tipo de problema. Tenemos estudios hechos, pero tampoco los he puesto por el tiempo, ¿vale? Que salvo en raras excepciones, la selectividad del producto con respecto a todos los enemigos naturales está considerado como clase 1. Eso quiere decir, como sabéis, no quiere decir que no haya mortalidad, pero que hay menos de un 25% de mortalidad.
que ese 20 o Ok. 15% de mortalidad, perdón. Gracias, Jorge. Vale. Solamente duas questões que estamos com pouco tempo. Sí, Lá estás certo que na parte de eficácia na oposição baja a população, mas a nível de adultos, como pensas? Depois existe uma pergunta. Que cuidados deveremos ter na aplicação do produto, como pH, volume de calda, etc. E depois, a última é que se a mortalidade dos adultos acontece após feita a postura, ou não? vale. Con respecto a la mortalidad de adultos de este grupo de moscas, nosotros pensamos, por el uso que le estamos dando, nosotros pensamos que sí lo hay. Pero sí que es verdad que no hay de momento, y hay, como os he comentado, hay grupos de trabajo ya que lo han visto, que se han dedicado a ver la mortalidad de este grupo de adultos, ¿vale? De los adultos de los tefrítidos, pero nosotros a nivel de campo, que nosotros a nivel de campo todavía no lo hemos evaluado. Yo sinceramente pienso que sí que es posible, porque al final estamos tratando con los adultos presentes en el cultivo y una cierta mortalidad de adultos sí que tendremos. Lo que no podemos determinar ahora es si vamos a tener un 80% de mortalidad o un 40% de mortalidad. Ese aspecto todavía no lo hemos evaluado completamente. Y la otra pregunta, Borg, que se me ha olvidado era la de... Sobre as condições de las aplicação de condiciones. pH, isso. Sí, las condiciones son muy básicas porque empezando con que el producto no necesita estar en frío, ¿vale? Tiene la formulación en aceite ya le genera una viabilidad superior a 1 año. Lo único es que tiene que conservarse en un sitio donde no esté expuesto a altas temperaturas ni a acción directa del sol, etcétera, ¿vale? Eso empezando por ahí. Y a la hora de hacer la aplicación en campo, lo único que tenemos que tener en cuenta es unos niveles de pH normales que podemos establecer entre 6 y 8, normales, y que el volumen de aplicación sea, como siempre decimos, el suficiente para cubrir la superficie que queremos proteger. Si tratamos con mucha agua y al final el agua va a caer al suelo porque va a caerse del árbol, pues ahí estaremos perdiendo mucha cantidad de Boveria bassiana. Nosotros, pues si queremos hablar de volúmenes normales, pues estamos de un cultivo como el que estamos hablando hoy, tranquilamente 1.200 litros por hectárea, 800 litros de agua por hectárea, más o menos. Esos son el baremo de agua. Y en realidad no necesita tampoco más requisitos en especial. Aprovecho para decir que tenemos en la página web, en biogar.es, tenemos un listado de compatibilidades con insecticidas y fungicidas, ¿vale? Al ser un hongo sí que hay que tener más cuidado en la mezcla en el tanque de aplicación del Naturalis con los fungicidas, pero sí que hay fungicidas con los que se puede mezclar, ¿vale? Ok, muchas gracias. Jorge, solamente Sí. un pequeño, estamos un poco apartados con el tiempo. Vale, Si lo pues... puedes hacerlo en 10 minutos, por favor. Sí, vale, Ok, pues rápidamente, gracias. perdonad Gracias. de nada, obrigado. No pasa nada. Gracias. Simplemente, bueno, el Roical es un producto que hemos incorporado al catálogo de Biogar hace muy pocos meses, ¿vale? El año pasado. Es un caolín calcinado, decimos de alta calidad, porque es un caolín realmente que se separa un poco de todos los caolines que hay en el mercado por su método de producción, ¿vale? Al 100% peso, es decir, es totalmente caolín, es un 100% de caolín.
¿vale? Y lo usamos a una dosis generalmente de 20 a 30 kilos por hectárea. Simplemente comentaros que es un caolín calcinado que nosotros decimos, bueno, y el proceso de calcinación, ¿qué es? Pues en realidad es subir mucho de temperatura para deshidratarlo y realmente se convierte, y este proceso le da esta característica de más, vamos a decir, de más cobertura y de mejor protección del cultivo que un caolín, por ejemplo, que puede no estar vamos a decir, no estar calcinado o no haber pasado por este proceso. Como sabéis, el caolín pues, tiene la capacidad de reflejar la luz del sol, ¿vale? Y un poco protege a esos golpes de calor, protege a las plantas de esos golpes de calor. Y bueno, simplemente tenemos muchos estudios, pero bueno, os hemos traído algunas fotos de aplicaciones de caolín del Roical, ¿vale? Con aplicaciones de un caolín de referencia que aunque parezca que el blanco pueda dar más, vamos a decir, más eficacia en cuanto a la reflexión de la luz o a la protección del calor al cultivo, en realidad pues no es así. Al final el alto porcentaje de caolín que tenemos el producto pues, bueno, pues nos protege más que incluso estando la planta totalmente blanca, ¿vale? Sí. Aquí tenemos varios datos también en hortícolas. Veis que, bueno, unas horas después, el 2 de julio, después de tratar, la temperatura de la superficie de la hoja es menor que el que está todo blanco e incluso una semana después pues sigue también la temperatura menor. Lo que sí que estamos haciendo con el caolín es, sabéis que el caolín tiene también un efecto, vamos a decir, colateral biótico en la manera de que puede proteger al cultivo de la aparición de plagas, y sí que estamos ahondando en este tipo de tratamientos con ensayos que estamos haciendo en campo. Y aquí, por ejemplo, os hemos traído uno en Peral, que hemos puesto el caolín con respecto a, bueno, que es este Baikal, ¿vale? Que es el nombre comercial en otros países, con respecto a un caolín de referencia, y vemos que, por ejemplo, bueno, tenemos en el acumulado, si queremos ver, tenemos los mismos niveles de eficacia del caolín, del Roical, con respecto a otros caolines. Y también comentaros rápidamente que, bueno, en referencia a esta protección del cultivo con respecto a plagas que puedan llegar, ¿vale? Este efecto secundario que puede tener el Roical en el cultivo, vamos a trabajar, y bueno, y de hecho ya estamos planificando ensayos en almendro para el control no el control, la prevención de la aparición del tigre del almendro, ¿vale? Que imagino que en Portugal, como en España, la superficie está creciendo del cultivo muchísimo, porque ya se han descrito efectos colaterales del caolín sobre esta plaga, ¿vale? Mayor mortalidad, menor presencia de adultos en hojas tratadas, por ejemplo, y bueno, y también vamos a trabajar en otro tipo de plagas, por ejemplo, el Capnodis, que es el gusano cabezudo, etc. Pero bueno, cualquier cosa, por supuesto, Fitosistema está ahí para comentaros y ponernos en contacto. Muchas gracias. Graças a ti, Jorge. Muitas graças. Tens tomado agora de pouco tempo de mente e que está sempre limitado ao tempo, mas de qualquer forma ha sido muito interessante. Como já dizemos antes, se houver alguma questão, tem os nossos contactos, também os contactos da CBC. Estamos sempre prontos para vos visitar no campo também. Portanto, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado ao Cotton, principalmente, por ter organizado isto tão bem. E até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado. Buen día.